Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria Pinete. Yo soy comunicóloga. Mi pasión es la lectura, pero más me encanta leerles. Recuerden que aquí los libros que leemos son de desarrollo humano. Son para expandir la mente, expandir la conciencia, conocernos y reconocernos y a través de eso tener una mejor calidad de vida y ser mejores seres humanos. Me encanta eso. Bueno, pues ahora sí que en este tiempo estamos leyendo Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Fíjense que este libro, a pesar de que ya es viejo, de que ya tiene mucho tiempo, sin embargo, aplica a los días de hoy, aplica al siglo XXI perfectamente. Aun cuando nos habla de personajes que ya son desde hace muchísimo, los consejos que nos da aplican para hoy. Yo creo que estos consejos van a aplicar toda la vida. Bueno, pues ya no se las hago de emoción. Oigan, por cierto, si no se han suscrito, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Ya voy saliendo de la tos. Van a ver que ya no voy a toser tanto. Si les ha gustado, no se les olvide regalarme un like. Bueno, pues ya vamos en el capítulo 17. Dice, si usted tiene un limón, haga una limonada. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Dice, mientras escribía este libro, estuve un día en la Universidad de Chicago y pregunté al rector, Robert Maynard Hutchins, cómo se libraba de las preocupaciones y me contestó, he tratado siempre de seguir el consejo que me dio el extinto Julius Rosenwald, presidente de la Sears Roebuck and Company. Cuando tengas un limón, hazte una limonada. Tal es lo que hace un gran docente, pero el simple hace algo completamente opuesto. Si la vida le entrega un limón, una cosa amarga y agria, se desespera y dice, estoy vencido, es el destino, no tengo la menor oportunidad. Después lanza imprecaciones contra el mundo y se compadece hasta lo más hondo de su ser. En cambio, el juicioso, a quien entregan un limón, dice, ¿qué lección cabe aprender de esta desgracia? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿Cómo puedo convertir este limón en una limonada? Después de pasar toda su vida dedicada al estudio de las personas y de sus ocultos recursos de poder, el psicólogo Alfred Adler declaró que una de las características maravillosas de los seres humanos es su poder de convertir un menos en un más. ¿Qué tal? He aquí la interesante y alentadora historia de una mujer que conozco y que hizo precisamente eso. Se llama Thelma Thompson. He aquí lo que me contó. Durante la guerra mi marido estaba adscrito a un campo de instrucción próximo al desierto de Mojave, en California. Fui a vivir con él con el objeto de estar cerca de él. Odiaba el lugar, nunca me había sentido tan desdichada. Mi marido fue enviado de maniobras al desierto y yo me quedé sola en una cabaña. El calor era insoportable, pasaba de los 40 centígrados a la sombra de un cacto. No había nadie con quien hablar. El viento soplaba de modo incesante y todos los alimentos que comía, hasta el aire que respiraba, estaban llenos de arena, arena, arena. Me sentía tan hundida, me compadecía tanto, que escribí a mis padres. Les dije que abandonaba mi empresa y que volvía a casa. Les dije que no podía resistir ni un minuto más. Prefería estar en la cárcel. Mi padre me contestó con una carta de solo 2 líneas. Eran 2 versos que siempre cantarán en mi recuerdo, 2 versos que cambiaron mi vida por completo. 2 hombres que miraron tras las rejas de su prisión, uno el barro miró y el otro las estrellas contempló. Y los 2 estaban en la prisión. Cada quien tiene su óptica, ¿verdad? Leí estos versos muchas veces, estaba avergonzada. Decidí que ver qué había de bueno en aquella situación mía. Trataría de ver las estrellas. Me hice amigos entre los indígenas y la reacción de esta gente me asombró. En cuanto mostré interés por sus tejidos y cacharros, me regalaron sus piezas favoritas, las que no
habían querido vender a los turistas. Estudié las bellísimas formas de los cactos, las yucas y los árboles. Joshua, aprendí cosas de los perros de pradera, observé las puestas de sol del desierto y busqué conchas marinas dejadas allí hace millones de años, cuando la arena del desierto era el fondo del océano. ¿Qué es lo que produjo en mí ese cambio tan asombroso? El desierto de Mojave no había cambiado, los indios no habían cambiado, pero había cambiado yo. Había cambiado mi actitud mental y al pasar esto, mi desdichada existencia quedó transformada en la más emocionante aventura de mi vida. Fui estimulada y excitada por este nuevo mundo que había descubierto. Estaba tan exaltada que escribí un libro sobre el asunto, una novela que fue publicada bajo el título Brillantes Murallas, Bright Ramparts. Había mirado desde la prisión que me había creado yo misma y ya había visto las estrellas. Thelma Thompson, usted descubrió una vieja verdad que los griegos enseñaron 500 años antes del nacimiento de Cristo. Las cosas mejores son las más difíciles. Harry Emerson Fosdick la repitió en el siglo XX. La felicidad no es principalmente placer, es principalmente victoria. Sí, la victoria que llega con la sensación de realización, de triunfo, de haber convertido nuestros limones en limonadas. En una ocasión visité en Florida a un labrador feliz que convertía en limonadas hasta los limones venenosos. Después de adquirir su granja, quedó desalentado. La tierra era tan pobre que no había modo de cultivarla, ni de que sirviera siquiera para la cría de cerdos. Allí no salía nada, salvo robles esmirriados y culebras de cascabel. Pero nuestro hombre tuvo una idea. Transformaría el pasivo en activo. Sacaría todo el provecho posible de aquellas serpientes. Con asombro de todos, se dedicó a las conservas de carne de culebras de cascabel. Cuando lo visité hace unos cuantos años, vi que los turistas acudían a su criadero de serpientes a razón de 20,000 por año. El negocio era espléndido. Vi cómo se enviaba veneno de los colmillos a los laboratorios para la producción de toxinas antitóxicas. Vi que las pieles de serpientes se vendían a precios lucidísimos para la fabricación de zapatos y bolsos de mujer. Vi que la carne en conserva se enviaba a clientes de todo el mundo. Compré una tarjeta postal con una vista del lugar y le eché en la oficina de correos local, la cual había sido rebautizada Rattlesnake, Florida. Rattlesnake significa serpiente de cascabel, en honor del hombre que había transformado un limón venenoso en dulcísima limonada. En mis experiencias, luego de haber recorrido el país de punta a punta en todas direcciones, he tenido el privilegio de conocer a docenas de hombres y mujeres que han demostrado su poder de convertir un menos en más. El difunto William Bolito, autor de 12 Against the Gods, 12 contra los dioses, lo expresó así: la cosa más importante de la vida no es capitalizar las ventajas. Cualquier tonto puede hacer esto. Lo que verdaderamente importa es beneficiarse con las pérdidas. Esto exige inteligencia y señala la diferencia entre una persona de juicio y un necio. Bolito consignó estas palabras después de haber perdido una pierna en un accidente de ferrocarril. Pero yo conozco a un hombre que perdió sus 2 piernas y convirtió su menos en más. Se llama Ben Fortune. Lo conocí en un ascensor del hotel de Atlanta, Georgia. Cuando entré en el ascensor vi a un hombre de expresión alegre con sus piernas inmóviles, sentado en una silla de ruedas en un rincón. Cuando el ascensor se detuvo en su piso, me pidió amablemente que me hiciera a un lado a fin de que pudiera maniobrar mejor con su silla. Lamento estorbarlo, murmuró, y su rostro se iluminó con una sonrisa cordial. Cuando dejé el ascensor y entré en mi habitación, no hacía más que pensar en este animoso inválido. Indagué hasta dar con él y le pedí que me contara su historia. Siempre sonriéndome me dijo: sucedió en 1929. Salí a cortar unas estacas de nogal para las alubias de mi huerta.
Cargué las estacas en mi Ford y emprendí el retorno. En esto, una de las estacas se deslizó bajo el vehículo y enredó la dirección en el momento en el que iba por un recodo. El vehículo saltó por encima de un muro bajo y me lanzó contra un árbol. Quedó afectada mi columna vertebral y mis piernas quedaron paralizadas. Tenía 24 años cuando sucedió esto y desde entonces no he dado ni un solo paso. Condenado a los 24 años a permanecer en una silla de ruedas por el resto de su vida, le pregunté cómo se las arregló para soportar la cosa tan bien y me contestó, no la soporté nada bien. Dijo que se enfureció y que se rebeló, maldecía su suerte, pero a medida que pasaban los años vio que su rebelión solo le proporcionaba amarguras y declaró, finalmente comprendí que las gentes eran amables y corteses conmigo. Por tanto, lo menos que podía hacer era mostrarme amable y cortés con ellas. Le pregunté si entendía todavía, después de todos los años transcurridos, que su accidente había sido una terrible desgracia, y enseguida me contestó, no, casi me alegro de lo que sucedió, me dijo. Después de reponerse de la sacudida y el resentimiento, comenzó a vivir en un mundo diferente. Comenzó a leer y a aficionarse a la literatura. En 14 años leyó por lo menos unos 1400 libros. Estos libros le habían abierto nuevos horizontes y había procurado una vida más rica de todo lo que creyó posible. Comenzó a escuchar buena música y ahora sigue emocionándose con las grandes sinfonías que antes le hubieran aburrido. Pero la oportunidad mayor es que tenía tiempo para pensar. Me habló así. Por primera vez en mi vida pude contemplar el mundo y adquirir un verdadero sentido de los valores. Comencé a comprender que la mayoría de las cosas por las que antes había luchado no valían la pena en absoluto. Como resultado de sus lecturas, se interesó en la política, estudió los asuntos públicos y pronunció discursos desde su silla de ruedas. Comenzó a conocer gente y a ser conocido, y Ben Forson, todavía en su silla de ruedas, llegó a ser secretario de Estado del estado de Georgia. Al dirigir clases de adultos en la ciudad de Nueva York, descubrí una de las cosas que más lamentaban muchos adultos, que es no haber hecho estudios universitarios. Parecen pensar que el no tener una educación universitaria es una gran desventaja. Sé que esto no es necesariamente verdad porque he conocido a miles de hombres que han triunfado sin haber pasado de las enseñanzas secundarias. Por tanto, suelo contar con frecuencia a estos alumnos la historia de un hombre que conocí y que ni siquiera acabó la instrucción primaria. Fue criado en una absoluta pobreza. Cuando murió su padre, los amigos del difunto tuvieron que hacer una suscripción para comprarle el ataúd. Después de la muerte de su padre, su madre trabajó en una fábrica de paraguas 10 horas diarias y más tarde a destajo en casa hasta las 11 de la noche. El muchacho así criado ingresó en una sociedad teatral de aficionados organizada por un club de la parroquia. Le gustó tanto aquello que decidió dedicarse a la declamación y a la oratoria. Esto lo llevó a la política. A los 30 años de edad fue elegido para el cuerpo legislativo del estado de Nueva York. Pero estaba muy mal preparado para tanta responsabilidad. En realidad él mismo me dijo con franqueza que no sabía el significado de aquello. Estudió los largos y complicados proyectos de ley que debía votar, pero en lo que a él se refería, esos proyectos de ley podían muy bien haber sido escritos en el idioma de los indios Choctaw. Quedó preocupado y aturdido cuando lo nombraron miembro de la Comisión de Bosques porque no había pisado un bosque en su vida. Quedó preocupado y aturdido cuando lo hicieron miembro de la Comisión de la Banca, porque jamás había tenido una cuenta bancaria. Me dijo que estaba tan desalentado que hubiera dimitido si no le hubiese avergonzado admitir la derrota ante su madre. Desesperado, decidió estudiar 16 horas diarias y convertir su limón de ignorancia en una limonada de conocimiento. Al hacer esto se transformó de político local en una figura nacional, y en lo que mereció el diario de New York Times la calificación de ciudadano más querido de Nueva York. Estoy hablando de Al Smith.
10 años después de que estableciera su programa de autoeducación, Al Smith fue la mayor autoridad en el gobierno del estado de Nueva York. Fue elegido gobernador del estado de Nueva York para 4 periodos. En aquellos tiempos esa marca no había sido alcanzada por ningún otro ser humano. En 1928 fue el candidato demócrata para la presidencia. 6 grandes universidades, con inclusión de Columbia y Harvard, confirieron grados honoríficos a este hombre que no había pasado de la instrucción más elemental. ¿Qué tal? El mismo Al Smith me dijo que ninguna de estas cosas hubieran sucedido si no hubiese trabajado duramente 16 horas al día para convertir su menos en más. La fórmula de Nietzsche para el hombre superior era no solo cobrar ánimos en la carencia, sino también apreciarla. Dejen ver si me falta mucho. No, pues ya me falta poquito, es que les digo que me pico. Cuanto más he estudiado las carreras de los grandes personajes, más me he convencido de que un número sorprendente, considerable de ellos han triunfado porque comenzaron con desventajas que les acicatearon hacia los grandes comportamientos y las grandes recompensas. Como dijo William James, nuestras dolencias nos ayudan de modo inesperado. Sí, es muy posible que Milton escribiera mejor poesía por ser ciego y que Beethoven compusiera mejor música por ser sordo. La brillante carrera de Helen Keller fue inspirada y hecha posible por su ceguera y su sordera. Si Tchaikovsky no se hubiese visto ante la frustración y casi ante el suicidio por su trágico matrimonio, es probable que no hubiera podido componer nunca su inmortal Sinfonía Patética. Si Dostoyevsky y Tolstoy no hubiesen tenido vidas torturadas, es muy posible que no hubieran podido escribir nunca sus novelas inmortales. El hombre que cambió el concepto científico de la vida sobre la Tierra escribió así: si no hubiese sido tan gran inválido, no hubiera realizado tanto trabajo como realicé. Tal fue el modo en que Charles Darwin confesó que sus dolencias le habían ayudado de modo inesperado. El mismo día en que nació Darwin en Inglaterra, nacía otra criatura en una choza de troncos en los bosques de Kentucky. También este ser fue ayudado por sus dolencias. Se llamaba Lincoln, Abraham Lincoln. Si se hubiese criado en una familia aristocrática y disfrutado de un título en Derecho de Harvard y una vida matrimonial feliz, es probable que nunca hubiera encontrado en las profundidades de su corazón las obsesionantes palabras que pronunció en Gettysburg, ni el sagrado poema que declamó en su segunda inauguración, las más bellas y nobles frases que hayan sido pronunciadas jamás por un rector de hombres, con malicia hacia nadie y con caridad para todos. Harry Emerson Fosdick dice en su libro The Power See in the Dog, el poder de llevarlo a cabo: hay un proverbio escandinavo que algunos de nosotros deberíamos adoptar como grito de combate para nuestras vidas. El viento norte hace a los vikingos. ¿De dónde sacamos la idea de que la vida segura y agradable y la ausencia de dificultades y la comodidad de la hoguera hicieron a personas buenas o felices? Por el contrario, las personas que se compadecen continúan compadeciéndose, incluso cuando están entre blandos almohadones, y en cambio, la fuerza de carácter y la felicidad han sido siempre en la historia de las personas en toda clase de circunstancias, buenas o malas, indiferentes, que han tomado sobre los hombros su responsabilidad personal. Así, repetidamente, el viento norte ha hecho a los vikingos. Ya lo habíamos visto, que el viento norte hace a los vikingos. Supongamos que estamos tan desalentados que juzgamos que no hay la menor esperanza de que podamos alguna vez convertir nuestros limones en limonada. He aquí 2 razones de que deberíamos intentarlo. De todos modos, de que tenemos todo para ganar y nada que perder. Primera razón: podemos triunfar. Segunda razón: aunque no triunfemos, el mero intento de convertir nuestro menos en más hará que miremos hacia adelante y no hacia atrás.
Esto reemplazará nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos. Esto pondrá en libertad energía creadora y nos impulsará a ocuparnos de tal modo que no tendremos tiempo ni inclinación para llorar sobre lo pasado y que se fue para siempre. En una ocasión, cuando Ole Bull, el violinista mundialmente famoso, estaba dando un concierto en París, la cuerda de la nota de su violín se rompió bruscamente, pero Ole Bull se limitó a terminar su melodía con 3 cuerdas, y Harry Emerson Fosdick dice, así es la vida, cuando se rompe la cuerda de la, se termina con 3 cuerdas. Esto no es solo la vida, es más que la vida, es la vida triunfada, o es la vida que triunfa. Si de mí dependiera, haría esculpir en bronce y expondría en todas las escuelas del país estas palabras de William Bolito. La cosa más importante de la vida no es capitalizar las ventajas. Cualquier tonto puede hacer esto. Lo que verdaderamente importa es beneficiarse con las pérdidas. Esto exige inteligencia y señala la diferencia entre una persona de juicio y un necio. ¿Qué tal? Por lo tanto, para cultivar una actividad mental que nos procure la paz y la felicidad, hagamos algo en relación con la regla número 6. Cuando el destino nos entregue un limón, tratemos de convertirlo en limonada. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Fíjense que a mí me gusta muchísimo leer esto porque de verdad nos amplía los horizontes porque, ¿saben? Muchas veces escuchamos eso, ¿no? Si tienes limones, haz limonada, ¿no? Si tienes limones, haz limonada. Ajá, y lo escuchamos y varias veces, pero a veces no nos cae el 20, decimos, sí, pero cuando realmente tenemos un problema, lo que hacemos es estarnos preocupando, amargando y como dice, en lugar de hacer limonada, estamos pensando que este limón es amargo, que es feo, que está pequeño y le vemos todos los defectos del mundo. Uh-huh. Y así es con nuestros problemas. Ajá. Entonces, fíjense aquí lo más interesante de todo, y esto es estadísticamente comprobado. Uh-huh. Estadísticamente comprobado que la mayoría, vamos a decir que el 95%, si no es que el 99% de las personas, que han pasado por situaciones difíciles son las que más han sobresalido. Porque primero tiene que pasar el duelo, primero se tiene que pasar ese duelo de primero la negación, la ira, el enojo, la negociación y terminan por la aceptación. Y una vez que nosotros estamos en la aceptación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este limón? Ya nos tocó este limón y pues ¿qué vamos a hacer con estos limones? Pues hacer limonada, ¿no? Ya hacer lo mejor que se pueda. Y eso es en todo. No nada más con personas que han tenido problemas físicos, sino también problemas a nivel conflicto, que han sido abusados, que han estado en situaciones demasiado difíciles. Esas personas agarran, ¿se acuerdan que ayer les platicaba o les decía, o bueno, no me acuerdo si fue en Cartas para Claudia, era una de esas, no me acuerdo, que decía que nuestras debilidades son nuestras fortalezas, van siendo nuestras fortalezas. Esas debilidades que tenemos, si nosotros aprendemos a hacerlas limonada, a convertirlas de menos a más, son las que nos van a hacer salir adelante, sobresalir. La vida es muy hermosa, muy hermosa. Claro, siempre y cuando decidamos que vamos a hacer limonada. Porque los problemas siempre están, siempre va a haber problemas. Pues yo estoy con la idea de que los problemas son los que nos van puliendo.
los que nos van dando experiencia, los que nos van dando comprensión, los que nos van dando entendimiento, pero sobre todo los que nos van fortaleciendo, nos van haciendo resilientes. Ajá. Entonces, cuando nosotros tengamos un problema, entonces ya no hay que decir por qué a mí, sino para qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer para aprender esta lección? Dice aquí Dale Carnegie, y es así. Yo siempre cuando pasa algún problema ya no digo, ay, ¿por qué a mí? No, ahora digo, ¿para qué? A ver, ¿qué tengo que aprender? Porque no quiero volver a vivir esto. Quiero aprender la lección. Ajá. Entonces busquemos para qué. Y hagamos de nuestro menos un más. Ajá. Que sí se puede. Sí se puede. Bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Ajá, que les haya servido y que si les gustó, por favor compartan y regálenme un like. Acuérdense que en Facebook estoy como Alik Bonils. Ahí estoy dando los 12 pasos para encontrar un sentido de vida. Y en mi página de Ser Humano, Ser con mayúscula, H mayúscula, humano minúscula, estoy leyendo Cartas para Claudia de Jorge Bucay. Está buenísimo, de mucha reflexión también. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por regalarme un poquito de su tiempo, de estar aquí escuchándome. De verdad, se los agradezco. Y gracias por los likes que me den. Gracias, gracias, gracias.